Esta clase es sobre elegir en favor de la verdad. Voy a comenzar leyendo el párrafo 5 de la sección primera del capítulo 9 del texto. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá un sacrificio, pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque es comunicación. Debemos tener claro de que nuestra verdadera voluntad es la del Cristo y que es la misma que la del Padre, la de Dios. Pero nosotros no hemos tomado contacto todavía con esa voluntad. Por lo tanto, no es que la voluntad, lo que yo creo que ahora es mi voluntad, sea la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo sigue estando en mí porque soy el Cristo. Todos mis hermanos son el Cristo, el Hijo de Dios. Pero lo que tengo que entender muy bien es que no estoy identificado con el Cristo. Ese es mi verdadero ser, ese ser con mayúscula, como lo escriben en el curso. Pero lo que yo creo ser es muy distinto, muy alejado, es una aberración de lo que soy en verdad. Es una parodia de lo que soy en verdad. Entonces tengo que entender primero esto. Estoy muy identificado con el ego. No debo subestimar el grado de identificación con el ego. El ego no es real, el ego es una ilusión y no hay que tenerle ningún miedo. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que el ego no me controla. Soy yo el que he decidido en favor de la mentira del ego, en favor de la culpa, en favor de la separación. Y puedo volver a elegir. Elegir en favor de la verdad es elegir en favor de lo único que es real, elegir en favor de mi voluntad como Cristo, no de lo que yo creo que es mi voluntad. Y en esto hay que ser muy minuciosos, muy detallistas y atentos en cuanto a examinar honestamente al ego, porque muchas veces, como he mencionado anteriormente, nos vamos a guiar por nuestra buena voluntad en lugar de nuestra buena, es decir, nos vamos a guiar por nuestra buena intención en lugar de la buena voluntad. La buena intención del ego es cuando, como nos explica Jesús en el texto, cuando yo creo que sé lo que más me conviene a mí o a mis hermanos. Creo que me estoy moviendo por una inspiración y secretamente me estoy moviendo por mi especialismo, por la culpa o por el odio. Entonces, moverse, y esto es una metáfora, es decir, ir en favor de la verdad, de la buena voluntad, quiere decir hacerme a un lado, reconocer que yo no tengo idea cómo juzgar a mis hermanos, no tengo idea cómo juzgarme a mí mismo, pero tiene que haber otra manera, una manera en la que yo pueda contemplar a mis hermanos y estar en calma, una manera en la que me pueda contemplar a mí mismo y estar en calma. Así que tenemos que tener muy claro, la verdadera voluntad del Cristo es nuestra verdadera voluntad, es la voluntad que está muy en lo profundo en nuestra mente, sigue estando ahí. Ese deseo de despertar, el deseo de ser uno con el Padre, en realidad ya somos uno con el Padre, pero es el deseo de despertar al recuerdo de que somos uno con el Padre, que está en el Cristo, está en la parte correcta de nuestra mente, eso es lo que verdaderamente somos, pero no puedo yo llegar y decir, sí, estoy identificado con el Cristo, soy el Hijo de Dios no tiene ego, si primero no examino cuán identificado estoy con el ego. Así que este no es un curso de amor, como nos dice al comienzo, en la introducción. No es un curso que se proponga enseñar lo que es el amor. No es un curso que se proponga ir en busca de la verdad, sino ir en busca de todo lo que es mentira y deshacerlo. Así que elegir en favor de la verdad es primero examinar todo lo que he elegido en favor de la mentira. Podríamos imaginarlo así como por capas sedimentadas en la mente. Primero está el Cristo, el Hijo de Dios que somos realmente. Luego está la diminuta, alocada idea, que es el deseo de estar separado de Dios. Es un deseo disparatado, algo imposible, pero lo tomamos en serio, esta diminuta, alocada idea, y pensamos que realmente nos separamos de Dios y luego nos sentimos culpables. La culpa la inventamos simplemente para reafirmar este deseo. El ego dice que otorgándole la connotación de pecado a la diminuta y alocada idea, ahora es algo imperdonable, por lo tanto no se puede deshacer. Entonces nos quedamos con la culpa para reafirmar este deseo de estar separados de Dios y luego negamos y proyectamos la culpa.
Luego está el deseo de ser la víctima y buscar culpables afuera, el deseo de odiar, de atacar allá afuera, porque secretamente me estoy atacando a mí mismo, pero no lo quiero ver y quiero atacar allá afuera. Me estoy odiando a mí mismo y no quiero aceptarlo, no quiero examinarlo, entonces quiero odiar y culpar ahí afuera. Esta es la razón por la que nos inventamos todo el mundo, todo el universo perceptual de tiempo y espacio. Así que cuando me doy cuenta primero de que siento mucho odio, bajo ese odio siento mucha culpa. Y bajo esa culpa siento el deseo de separarme de mi padre. Y bajo ese deseo está el honesto deseo por la paz, por la verdad. Para llegar a ese honesto deseo por la paz de Dios y por la verdad, tenemos que atravesar todas estas capas sedimentadas que nos inventamos, todas estas capas de ilusiones. Jesús nos dice que la examinemos honestamente y con calma, porque no hay razón para amedrentarse, como nos dice la dinámica del ego. No hay razón para asustarnos, para acobardarnos al examinar el ego, porque el ego no es cierto, no es verdad. Es una diminuta, alocada idea que no ha tenido efectos reales. Pero no debemos subestimar cuán convencidos estamos de que hay un ego y luego ocultamos esta creencia. No debemos subestimar cuán es lo aferrado que estamos a un sistema de pensamientos de mente, estamos locos. Jesús nos dice varias veces en el texto que estamos locos, estamos soñando, estamos alucinando, estamos viendo una fantasía, algo que no es real, ilusiones. Y recordemos la definición de ilusiones, algo que no existe, algo que no está ahí. Así que una vez que entendamos que el ego es una ilusión, vamos a entender que toda mi culpa es una ilusión, que todo mi odio es una ilusión y todo lo que veo en este mundo, que es la proyección de esta culpa, es una ilusión. Así que para elegir en favor de la verdad tengo que examinar honestamente. Este es un punto que vamos a tocar en todas las clases, examinar honestamente. He repetido muchas veces que para examinar honestamente tenemos que cumplir con tres requisitos. El primero es mirar el ego y no ocultarlo, porque por lo general al comienzo tendemos a disociarnos, nos asustamos, decimos, tengo odio, tengo pensamientos de venganza, de asesinato y me acobardo, me siento culpable y lo escondo, o lo disocio, lo reprimo, lo quito de mi conciencia. Entonces Jesús nos pide, mira tu odio, tranquilo, no te asustes, pero tienes que mirarlo para darte cuenta de que finalmente es una ilusión y que ni siquiera existe. Pero tienes que darte cuenta de dónde proviene. Proviene de mi culpa. No es real la culpa, pero yo creo ser culpable, luego lo niego, lo proyecto y busco culpables afuera y les odio. Tengo que primero ver mi odio. Si puedo ver mi odio sin acobardarme y sin ocultarlo, luego sin justificarlo y luego sin culparme, porque culparme sería lo mismo que justificarlo. Culparme es hacer real el error, es creer que realmente existe un odio, que existe un ego, que existe una culpa. Es creer que el error ha sido un pecado y no solo un error. Así que elegir en favor de la verdad conlleva todo esto. Mirar la mentira, mirar el juicio de ataque, mirar mi creencia de que mi hermano es culpable o de que yo soy culpable, no justificarla, no ocultarla, no esconderla, y no espiritualizarla también. Por lo general caemos en la tentación de espiritualizar al ego y nos excusamos y decimos, es que las emociones son humanas y yo soy humano y tengo que tenerlas. Sin esas emociones no soy nada, está justificado que yo las tenga. Entonces Jesús nos dice, no, esas emociones ni siquiera existen, está justificando lo injustificable. El odio, la rabia, el rencor, la culpa, la angustia, la depresión, nada de eso es real, es solo una ilusión porque proviene de la culpa inconsciente. Y tu culpa inconsciente no es real porque la separación no es real. Así que Jesús nos dice, el ego jamás está justificado. No intentes justificar lo injustificable. Entonces cuando uno escucha esto y le piden que no justifique su ego, uno se siente culpable, uno dice, bueno, entonces cometí un pecado, me tengo que culpar, si no lo justifico me tengo que culpar, y entonces Jesús nos ofrece una nueva opción. Jesús me dice, no justifiques tu ego, hazte responsable de tu ego, pero no lo justifiques y no te culpes, porque culparte sería hacer real el error, y no es real. El error es solo un error. Hacerlo real quiere decir otorgarle la connotación de pecado. Y entonces el ego no es un pecado porque el ego no existe. Esto es todo lo que nos está intentando enseñar Jesús de una forma muy calmada y nosotros pensamos que tiene que conllevar un sacrificio, que estamos abandonando algo real.
No solo estamos apegados secretamente al ego, sino que muchas veces conscientemente lo justificamos y decimos, es que tengo que llorar, tengo que tener angustia, tengo que tener tristeza. Es normal, está justificado. Entonces Jesús no nos impide llorar, no nos pide que reprimamos eso, pero sí nos dice que la angustia, el dolor, el sufrimiento está injustificado, jamás va a estar justificado. Porque si yo justifico mi dolor, tendría que justificar mi culpa, porque mi dolor proviene del juicio de ataque que tengo contra mi hermano o contra algo en el mundo, y ese juicio de ataque proviene de mi culpa inconsciente. Yo me siento culpable y busco un culpable allá afuera. Así que todo lo que nos pide Jesús es: no justifiques tu ego, no te condenes por tu ego, porque eso sería hacerlo real y sería lo mismo, exactamente lo mismo que justificar tu ego. De hecho, si lo entendemos bien, culparme es odiarme y atacarme. Ya sea si odio a mi hermano o me odio a mí, estoy apoyando al ego. Entonces, Jesús me pide no hacerle caso al ego. El ego me pide que me ataque a mí mismo y que luego ataque a mis hermanos y que luego me vuelva a atacar a mí mismo por haber atacado a mis hermanos. Es decir, el ego me dice que soy culpable. Luego me dice que lo esconda en el inconsciente, que lo proyecte en mis hermanos y que diga, ellos son los malos, y luego les ataco, les odio y luego me siento culpable por haberles atacado, me siento culpable por seguir al ego. Entonces todo lo que nos dice Jesús es, tú te inventaste al ego, el ego no es el que te convence, el ego no te seduce, el ego no te obliga, el ego no te controla, el ego no te hace nada. Tú eres el que está embobado, fascinado, el que está obsesionado con el ego. Esto es lo que tenemos que entender. Estoy obsesionado con mi ego, estoy obsesionado con mi especialismo, estoy obsesionado con la culpa, con el odio. Tengo una atracción y una adicción al odio, al victimismo, a la culpa, al dolor, a la angustia y a la depresión. Cuando pueda ver esto sin justificarlo, sin acobardarme, y sin culparme, sino que he reconocido que es solo un error, elegí en favor del ego, y yo me inventé al ego, y me hago 100% responsable del ego. Es decir, en otras palabras, simplemente llego a la conclusión, he elegido mal, me equivoqué. Y me equivoqué gustosamente, a propósito. No fue que sin querer apunté mal y le achunté al ego, elegí al ego sin querer queriendo. Eso no ocurre. Yo elijo al ego gustosamente porque hay un propósito en el ego, el propósito de mantener la culpa en el inconsciente, pero no deshacerla, sino que mantenerla, pero fuera de mi vista. Es decir, como el ego tiene el propósito para la culpa de demostrar que logramos separarnos de Dios, que logramos triunfar sobre la muerte de Dios, el ego quiere mantener la culpa secretamente, pero sin que logremos notarla. Es decir, el ego nos dice, sí, tú eres culpable, realmente lo eres, pero olvídate de eso, niégalo y proyéctalo. Ahora busca un culpable allá afuera, ódiales, atácales, véngate de ellos. Entonces lo que nos pide Jesús es, mira lo perverso que has sido tú identificado con tu ego, pero perdónatelo porque no ha sido real, no ha tenido efectos reales. Tú te inventaste todo el sistema de pensamiento siniestro, maquiavélico, macabro y asesino de tu ego, pero no ha tenido efectos reales. Si el ego fuese real, querría decir que tú realmente estás separado de Dios, pero tú no estás separado de Dios, así que el ego no es real. Entonces, uno se asusta porque piensa que Jesús le viene a quitar todos sus juguetes en el mundo y Jesús no nos viene a quitar nada. Jesús lo único que nos dice es, hay otra manera de mirar el mundo, una manera en la que no ataques a tus hermanos, no te ataques a ti mismo, no hayan culpables, no hayan ni víctimas ni victimarios. Existe esa manera, pero tú no la quieres ver. Entonces, esto es todo lo que nos dice Jesús. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Entonces Jesús nos dice, ya somos iguales, tú y yo somos el mismo, pero tú todavía no lo quieres ver. Cuando lo quieras ver, ahí va a estar para ti. Y es decir, cuando realmente y de todo corazón quieras perdonar a tus hermanos, les vas a perdonar. Porque perdonarles es hacerme a un lado y dejar que Jesús o el Espíritu Santo me enseñe a perdonar. Que la voz que habla en favor de Dios, en favor de la verdad, me enseñe a perdonar. Así que para elegir realmente en favor de la verdad, todo lo que tengo que hacer es examinar cuánto es lo que yo me he resistido a elegir la verdad.
Porque fácilmente, y como yo lo he dicho en muchas ocasiones anteriormente, uno puede decir, quiero la paz de Dios, pero uno no lo dice de todo corazón. La decimos de la boca para afuera, como se dice. Esto quiere decir, tengo conscientemente una desesperación, quiero paz, quiero que se me solucionen mis problemas, quiero que algo allá afuera cambie. Y a eso es a lo que yo le llamo paz. Entonces Jesús me dice, los cambios por fuera no te van a dar paz. Lo único que te va a dar paz es soltar a tu ego y tú no lo quieres soltar. Entonces es posible que uno sea consciente de que si no tengo paz es que estoy eligiendo al ego. Y uno diga, es que ya no quiero elegir mi ego, quiero elegir a Jesús, quiero elegir la verdad, quiero elegir al Espíritu Santo. Entonces Jesús nos dice, si realmente quisieras, tendrías la paz del Espíritu Santo ya en tu mente. Entonces tenemos que examinar honestamente. No basta con decir quiero la paz de Dios, como nos lo enseña la lección 185. No basta con decir quiero elegir la verdad, no basta con decir yo quiero la verdad, no bastan las palabras. Lo que sí basta es la pequeña dosis de buena voluntad. Esa pequeña dosis de buena voluntad que dice realmente he visto mi ego, he visto lo horrible de mi ego, no le he adjudicado la connotación de pecado, sino que reconozco que es un error. Y digo, me he equivocado y puedo elegir de nuevo. Cuando puedo observar esto honestamente, me doy cuenta, siempre pude elegir de nuevo, siempre todo estuvo bien, siempre estuve a salvo. Había elegido la locura, había elegido la mentira, y la mentira es mentira. Por mucho que se expanda en una parte ilusoria de mi mente, la mentira sigue siendo mentira. Nunca va a ser real, solo la verdad es verdad. Así que tenemos que examinar esta sensación de sacrificio. Si bien una parte consciente de mí dice, quiero la paz y no la hallo y me cuesta, se me hace difícil, Jesús nos pide que seamos un poquitito más honestos, un poquitito más detallados, que nos aquietemos en calma y observemos honestamente, examinemos. Hay una parte de ti, nos dice Jesús, que está obsesionada con el victimismo, está obsesionada con la culpa y está obsesionada con el especialismo. Esa parte de ti es la que te acobardas de ver y luego te haces creer como que tú quieres perdonar y te cuesta. No te cuesta, nos dice Jesús, solo que tú no quieres. Cuando puedas aceptar y reconocer que no quieres y no hacer algo tremendo de eso, simplemente decir, sí, no quería, que prefería la culpa y el victimismo del ego antes de la paz y el tierno amor de Jesús. Eso es lo que quería. Y Jesús nos dice esto, cuando reconozcas esto abiertamente, no quiere decir que se lo vayas a contar a medio mundo, pero cuando tú dejes de negártelo a ti mismo, aparte que Jesús nos dice, no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Cuando yo deje de esconder esa parte secreta de mi ego, de esa parte más oscura que me da vergüenza, deje de ocultársela a Jesús, podré tomar a Jesús como mi maestro para que me enseñe a elegir en favor de la verdad en lugar de mis mentiras. Es decir, sé que estoy eligiendo al ego, sé que soy totalmente responsable de elegir el odio, el victimismo, la angustia, la depresión, los pensamientos suicidas. Soy yo el que los elige, no es el ego el que los elige por mí. Soy yo como tomador de decisiones que elijo al ego. Yo soy el que voluntariamente escojo sin ninguna limitación al ego. Esto es lo que quiere Jesús que veamos. Esto me posiciona en el tomador de decisiones y en el soñador del sueño. De hecho, voy a citar de la sección El soñador del sueño, que es la sección séptima del capítulo 27. Comienzo en el párrafo 1. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Aquí tenemos que entender que cuando habla de que el mundo hace cosas para hacerme daño, no es el mundo. Tengo que reconocer que yo hice al mundo. Entonces, yo hice al mundo para que me hiciera daño. Ni siquiera es un daño real, pero me lo inventé para que me diera la ilusión de que estoy siendo dañado por algo externo. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Cuando habla de el mundo tiene, se refiere al sistema de pensamiento del ego. En esto se puede ver claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente
de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Es la víctima de ese algo, una cosa externa a él, por lo que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre, y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Es decir, me inventé todo un mundo para escapar de mi responsabilidad en favor del ego, escapar de mi responsabilidad en favor de lo falso, de la culpa, de la separación. Así que no puedo esperar a que el mundo venga a mí y me diga esto es un sueño. Si yo me inventé el sueño para mantenerme dormido, me inventé un sueño donde ahora yo quedo como la víctima, la indefensa víctima, desprotegida, vulnerable ante un mundo sin piedad que me ataca. Entonces, esta es la experiencia que todos tenemos. Por supuesto, cada uno va a tener esa misma experiencia, porque todos nos inventamos un sueño donde nos repartimos la culpa entre todos y ahora yo guardo un poco de esa culpa inconsciente en mi mente y cada uno hace lo mismo, pero no me gusta y la proyecto. Entonces, a cada momento busco culpables allá afuera. Me inventé todo un mundo lleno de situaciones en las que yo quedo como el tratado injustamente. Yo soy la víctima aquí y cada uno juega el mismo papel. Así que no puedo esperar encontrar la verdad en un mundo que yo me inventé para mantener una mentira. Así que es muy probable que el ego me muestre pruebas tangibles, testigos visibles de que tengo la razón en que he sido tratado injustamente y que soy la víctima. Y es a esto a lo que Jesús nos dice, no le creas al ego. El ego te miente. El ego te pide sacrificios, el ego te pide que sufras, pero no le creas al ego. El ego te miente porque tú te inventaste al ego y lo hiciste especialmente para que te mintiera porque querías ser autoengañado. Y no te puedes seguir engañando más cuando ahora has vislumbrado un punto de luz al final del camino, cuando sabes que la única escapatoria es el perdón, que lo único que te causa todo el dolor es tu propia culpa inconsciente y que tú eres el soñador del sueño y tú eres responsable de todo lo que experimentas aquí. Esto no quiere decir que yo sea responsable de los actos de mi hermano, quiere decir que soy responsable de cómo me lo tomo. Si lo veo como un pecado o simplemente como un error que es el mismo mío y a la vez una petición de amor. Entonces, de lo que sí soy responsable, o sea, en otras palabras, podríamos decir que yo me inventé todo el guión del sueño. Eso fue hace muchos miles de millones de años, en los comienzos del tiempo. Pero lo que soy responsable ahora, al menos, es de con qué maestro interpretar el sueño. Yo soy el soñador del sueño y yo elijo entre ver culpa y pecado o ver errores, simplemente errores, los mismos que he cometido yo, que es elegir en favor de la culpa y el pecado. Y a la vez que veo estos errores, reconozco que son peticiones de amor. Y si bien las peticiones de amor no están justificadas, porque al Hijo de Dios no le falta amor, responder estas peticiones de amor quiere decir justificar la verdad. Quiere decir que le estoy respondiendo a mi hermano, le estoy diciendo, tu petición de amor no es justificada porque tú ya tienes todo el amor. En otras palabras, le estoy diciendo, tú eres el santo Hijo de Dios y eres santo e inocente, así que no tienes por qué seguir pidiendo amor, ya lo tienes todo. Esto es lo que hace mi perdón. Esto es lo que hace el instante santo, el milagro, cuando yo he aprendido a hacerme a un lado y permito que sea Jesús el que le comunique a mi hermano o el Espíritu Santo el que le comunique a mi hermano cuán santo y hermoso es, cuán perfecto como el Cristo, como el Hijo de Dios que es. Esto es lo que estoy haciendo. Así que elegir en favor de la verdad quiere decir examinar todo lo que me fascina la mentira. Cuando miro eso honestamente, puedo ir más allá de ello. Puedo elevarme por encima del campo de batalla. Puedo mirar todo lo desquiciado de mi ego, como una de las definiciones del milagro, que de hecho la voy a buscar para citar. Esto queda en el libro de ejercicios, segunda parte. La pregunta 13, ¿qué es el milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia nada realmente en absoluto.
Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esto es lo que estoy haciendo al perdonar a mi hermano. Le estoy recordando a mi mente, estoy permitiendo que el milagro en mi mente me recuerde que lo que veo de mi hermano es falso. Lo único real en él es el Cristo. Entonces, al hacer esto, le estoy tácitamente enseñando inocencia a mi hermano, le estoy enseñando, quizás sin palabras, quizás simplemente con la paz y el perdón que emana de mi mente, le estoy enseñando, eres santo, eres inocente, estás pidiendo amor, pero ya tienes todo el amor de Dios en tu interior y aún no lo puedes ver. Hermano mío, mira el amor que está en tu interior, ya eres libre. Esto es lo que le estoy diciendo subyacentemente a mi hermano a través de mi perdón. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. El milagro reside, en el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque es totalmente incapaz de entenderla. Cuando habla del mundo se refiere nuevamente al ego. El ego no la acata porque no es capaz de entenderla. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés y de esa forma pone fin a las extrañas distorsiones que manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. Elegir en favor de la verdad es esto, practicar honestamente el perdón, es decir, tener la leve disposición, tener simplemente esta pequeña dosis de buena voluntad, esta honesta disposición a mirar la inocencia en mi hermano. Pero junto con esto tengo que entender, yo no sé ver la inocencia de mi hermano. Si supiese, no necesitaría a Jesús, no necesitaría al Espíritu Santo si supiera. Entonces, esto es lo que nos enseña Jesús, nos dice, solo tienes que reconocer que tú no sabes y hacerte a un lado. No tengo que intentar adivinar cómo piensa el Espíritu Santo. No tengo que esforzarme, cranearme por intentar descifrar cómo piensa el Espíritu Santo. Todo lo que tengo que hacer es estar dispuesto a ser enseñado. Es estar dispuesto a que se me enseñe tal como lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña simplemente al yo estar dispuesto. Y llegar a esa disposición o llegar a ese tomador de decisiones quiere decir haber examinado sin mi propio juicio, con la ayuda del mismo Jesús o el mismo Espíritu Santo, mi ego, mi decisión en favor de lo falso, en favor de la mentira. Tengo que examinar mi adicción, mi obsesión, mi atracción por ver pecado en mis hermanos o en el mundo. No hay pecados, no existen. No existe el mundo, no existe ni lo bueno ni lo malo, aquí en este mundo no hay nada. Este mundo no existe. Pero secretamente tengo una adicción, una atracción, como decía, una obsesión por ver pecado en mis hermanos o en el mundo. Y luego me asusta ver esto, mi odio me asusta y lo niego, lo encubro y digo, no, yo no veo pecados en mis hermanos, yo no creo en los pecados, eso lo inventaron las religiones, yo no creo en eso. Entonces, secretamente sí creo en el pecado y no solo creo en el pecado, sino que tengo una obsesión por condenar y juzgar a todo el que se me atraviese, pero no lo quiero ver porque tengo que mantener un papel espiritual, un papel de bueno. Jesús nos dice en el curso que si pudiera, inmediatamente asesinaría a mi hermano, pero no lo hago porque a ojos de los demás se vería como algo feo y yo quedaría como el malo. Entonces, también nos dice, todo lo que no es amor es asesinato. Entonces, cada vez que tengo un mínimo juicio contra mi hermano, mi ego le quiere asesinar. Es decir, yo identificado con el ego, quiero asesinar a mi hermano, pero me da tanto temor, tanto pánico mirar mi odio que prefiero encubrirlo, ocultarlo, mantenerlo en el inconsciente y decir, no, yo no le odio, solo me enfadé, solo me disgusté. Lo que pasa es que miren cómo me trató él, me trató injustamente. No corresponde a lo que hizo, solo me enfadé, pero no le odio. Entonces Jesús nos dice, detente un poquitito ahí, aguarda,
Examinemos ahora honestamente y no tengas miedo, no te escapes, porque lo que uno hace con el Espíritu Santo es decir, pero si no le odio, ya déjame en paz. Entonces Jesús nos dice, bueno, cuando quieras pensar como yo te ayudaré. Mientras tanto, seguiré aguardando a que me elijas. Entonces, cuando uno tiene esa leve disposición a examinar cada pequeñito juicio, cada leve punzada de molestia, te das cuenta que bajo esa leve molestia había mucho odio. Incluso había un pensamiento de asesinato, de venganza. Jesús nos pide que miremos esto honestamente, que no lo ocultemos, que no lo encubramos, que no lo justifiquemos y que no nos culpemos por ello, que no nos atemoricemos, simplemente observemos, lleguemos a reconocer, sí, tengo un pensamiento de asesinato. Pensé que solo me había disgustado un poquitito, pero en realidad le quiero asesinar a mi hermano. Si no es amor, es asesinato. Cuando pueda ver esto, me daré cuenta, si lo veo junto con Jesús, me daré cuenta, el asesinato no existe, es imposible odiar, porque el odio proviene de la culpa y la culpa es imposible, porque la culpa proviene de la separación y la separación es imposible. El Hijo no se ha separado del Padre, ambos siguen siendo uno solo, un único amor, una perfecta unicidad en el cielo. Esto sí es verdad. Y esto es lo que somos nosotros no como cuerpo. Mi cuerpo no tiene nada que ver con Dios o con el Cristo. Mi personalidad, mis virtudes y defectos, incluso lo que yo creo que son mis dones, habilidades o talentos más maravillosos, no tienen nada que ver con el Hijo de Dios, ni con Dios mismo, ni con mi fuente. Así que esto es lo que se nos pide mirar honestamente. Nada de lo que yo creo ser es real, no existe. No existe Ítzaro, no existe este cuerpo, no existe mi personalidad, no existe mi mundo, esto es solo un sueño y yo soy el soñador del sueño. Cada uno de mis hermanos es el soñador de su propio sueño. En cierto nivel estamos experimentando un sueño colectivo, pero lo que nos importa en el estudio de un curso de milagros es mi sueño individual, entre comillas. Se nos dice que no existe la individualidad, pero yo sí estoy muy identificado con la individualidad y creo ser individual. Por lo tanto, desde aquí es desde donde se me pide partir. Creo ser una mente individual. Entonces, puesto que el Espíritu Santo sabe que nosotros creemos ser individuales, a pesar de que sabe que no lo somos, sabe que estamos muy autoconvencidos de que somos individuales, nos pide, ya, en eso que tú crees que eres una mente individual, entre comillas, es ahí donde vas a partir para aprender en tu tomador de decisiones individual, para finalmente darte cuenta de que eres uno con todas las mentes de toda la afiliación, de todos tus hermanos. Así que tengo que examinar honestamente cuán aferrado estoy al victimismo del ego, cuánto es la atracción que tengo por el victimismo, por el demostrar que he sido tratado injustamente. Como decía, muchas veces nos vamos a proteger, defender y escudar en decir, si yo no le odio, simplemente me disgusté. Y Jesús me dice, bajo ese pequeño disgusto hay mucho odio y mucho asesinato que no quieres ver porque te acobardas. Cuando dejes de acobardarte, dejes de hacerte la víctima, dejes de justificar tu asesinato, dejes de encubrirlo o espiritualizarlo, de endulzarlo y dejes de culparte por ello, porque culparte es seguir haciendo lo real. Cuando puedas mirar tu odio y tu asesinato, tus ganas de asesinar y de vengarte ahí en tu mente, te vas a liberar. Si simplemente cumples con esto, mirarlo, no lo justificas, no lo proteges, no te culpas, no lo escondes, no te disocias, no te distraes, solo lo miras. Y cuando lo puedes ver sin juzgarlo por ti mismo y sin salir arrancando de tu mente a distraerte con cosas del mundo, simplemente lo miras, esto es mirarlo junto con Jesús. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Miro mi odio, me hago responsable, digo, sí, yo lo elegí porque tengo una adicción al odio. Porque bajo esta adicción al odio tengo una adicción a la culpa. Me encanta ser culpable, me fascina demostrar que realmente cometí pecado, porque esto demuestra, entre comillas, de que realmente me logré separar de Dios y quiero estar separado de Dios. Esto es lo que nos pide Jesús, que examinemos honestamente. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente mirar lo aferrado que estamos a un sistema de pensamientos demente y que reconozcamos que sí necesitamos ayuda, que solos no podemos. Esto no nos hace inferiores, simplemente nos hace reconocer el estado en el que nos metimos nosotros mismos. No es un pecado, no se nos va a castigar, simplemente estamos dormidos
y por nosotros mismos no podemos despertar, pero Dios nos ha dado una respuesta, una voz que habla en favor de la verdad para despertarnos, una voz que nos conduce dulcemente desde el infierno que nosotros nos inventamos hasta el cielo que nos creó Dios, en donde hemos estado eternamente. Elegir en favor de la verdad es mirar todo lo que yo deseo elegir en favor de la mentira, mirar todo eso y no justificarlo, no juzgarlo por mí mismo, no encubrirlo, no endulzarlo, no espiritualizarlo, no hacer nada. Es por esto que siempre citamos, como lo hacía Ken Wapnick, que siempre citaba esta línea también de la segunda parte del libro de ejercicios, cuando habla del perdón. ¿Qué es el perdón? Y luego comienza diciendo, el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Y unas líneas más abajo dice, el perdón simplemente observa, espera y no juzga. El perdón es hacerme cargo de que yo soy el soñador del sueño, yo estoy eligiendo al ego, yo me inventé todo este mundo para ser la víctima y soy responsable de ello, pero no es real, no ha tenido efectos reales. Esto es muy, muy importante en el estudio de un curso de milagros, no hacer real el error. Reconocer que soy responsable del ego, pero no hacer real al ego, no otorgarle la connotación de pecado, porque el ego no es un pecado, es un error. Es simplemente una diminuta, alocada idea de la que olvidé reírme. Yo me la inventé, yo la deseé, tuve un deseo de algo imposible y me lo tomé en serio. Esto es todo lo que hice. Simplemente todo lo que tengo que hacer es dar unos cuantos pasos hacia atrás hasta llegar al punto donde partí con esta premisa falsa, donde elegí en un comienzo a favor de la diminuta alocada idea y elegí tomármela en serio. Dios me dio la respuesta, que era el Espíritu Santo, al principio de la expiación, que nos dice la separación nunca ocurrió y tu diminuta alocada idea es un chiste tonto, no te lo creas. Entonces, en vez de aceptar al Espíritu Santo, aceptamos la idea, la diminuta alocada idea como algo serio. Y desde ahí tuvimos una serie de errores consecutivos, sucesivos, que nos llevó al estado en que estamos ahora, en que creo que estoy en un cuerpo y que a veces soy la indefensa víctima, que tengo mala suerte, que hay situaciones que no las puedo controlar y que realmente me afectan, según yo. Y luego me invento como que no, si no me afectan tanto, si igual vivo feliz, igual soy espiritual, tengo mucha paz, he aprendido mucho, tengo muchos conocimientos, así que puedo ser feliz en este mundo. Y Jesús me dice, jamás serás feliz en un mundo que no es tu hogar. Este mundo ni siquiera existe. No tiene nada que ver con la creación de Dios, así que no esperes ser feliz en un mundo que tú te inventaste para ser infeliz. Y luego lo disfrazas, es como que nos inventamos todo un infierno tenebroso lleno de calaveras y llamas y sangre y lo intentamos pintar de rosa encima. Sigue siendo un infierno asqueroso, podrido, se está cayendo a pedazos y uno lo decora intentándolo poner muy bonito. Se está cayendo a pedazos esto. Esto es este mundo. Lo inventamos para que fuese horrible. Todo aquí es muerte. Cada vez que caminamos matamos a un bichito. Cada vez que respiramos estamos matando microorganismos. Aquí todo es muerte. El cuerpo que yo tengo se está pudriendo y deteriorando. Jesús nos dice, tu cuerpo no tiene vida, tu cuerpo es un zombie. El cuerpo ya está muerto, todo aquí es muerte, todo aquí es asesinato. Y luego lo inventamos, lo pintamos por encima para que parezca bonito, para decir, es que me puedo enamorar de la vida, me puedo enamorar de una persona, puedo tener cosas, puedo tener juguetes, aún así me gusta y me atrae este mundo, no lo quiero soltar del todo. Y Jesús nos dice, mira un poquitito más abajo de todos los disfraces que has puesto para pintar bonita la muerte. Eso es este mundo, es muerte. Estás eligiendo en favor de la muerte, pero no te agobies porque la muerte no existe. Podríamos decir que este mundo es un infierno y eso es lo que nos dice Jesús. Estás eligiendo en favor del infierno, pero ¿por qué te asustas si el infierno no existe? Tu mundo no existe. Tú te lo inventaste porque te sentías muy culpable, querías estar separado de tu padre y no lograste separarte. Así que en lugar de elegir la simple respuesta que nos da el Espíritu Santo, que nos dice
Este mundo es imposible y tú ya estás a salvo en el amor de Dios y no hay nada que hacer. Eso sí es verdad y no existe otra cosa que sea verdad. Tú eres el Santo Hijo de Dios y eres uno con tu Padre y estás a salvo siempre. Pero tú no quieres aceptarlo y prefieres perderte en tu laberinto, en tu infierno, que es asquerosamente horrible, se está cayendo a pedazos, pero encima de todo eso quieres pintarlo bonito, con rosas, adornarlo. No, lo que nos pide Jesús es: no adornes tu infierno, míralo tal como es, para que puedas ver que es un disparate y es algo imposible. Así que este mundo es el infierno. Esto es lo que nos enseña Jesús. Fuera del cielo no hay vida. Este mundo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, con la vida en el cielo. Sin embargo, Jesús también nos enseña que este mundo es neutro. Si bien lo inventamos para que sea un infierno, para demostrar que somos la víctima, para esconder la culpa inconsciente, ese propósito le dimos a todo el universo perceptual. El Espíritu Santo nos ofrece otra manera de mirar este infierno, una en la que ya no nos afecte, una en la que podamos ver lo horroroso que es y digamos: esto es solo un sueño, y yo soy el soñador del sueño. Fui yo el que en un comienzo elegí en favor de la mentira, y ahora sigo eligiendo en favor de la mentira. Esto es lo que nos dice Jesús: sí, has estado miles de millones de años eligiendo en favor del infierno, de la mentira que te inventaste, pero date cuenta, ¿cómo puede existir un infierno si todo lo que existe es el amor de Dios? Tú crees que existe un infierno y luego lo pintas bonito y quitas de tu conciencia el hecho de que creías que era un infierno y crees que puedes tener una vida llevadera en este infierno, pero no es posible. Así que Jesús no nos está intentando asustar, simplemente nos dice: hay algo mucho, mucho mejor que lo que tú crees que es tu mundo o tu vida. Hay algo donde no hay pérdidas, hay algo donde ya lo tienes todo, donde ni siquiera tienes un cuerpo con el que sufrir o morir o enfermar. Voy a citar el comienzo de la lección 122, donde habla de todo lo que nos ofrece el perdón. Y podríamos hacer una analogía de que eso es lo que es el sueño feliz, que es la antesala del cielo, del conocimiento. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiera ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no puede ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que jamás pueda ser interrumpido? El perdón te ofrece todo eso y más. Todo esto maravilloso da alusión al sueño feliz, al mundo real o al sueño perdonado, donde hemos practicado todo esto, donde hemos reconocido de que esto en un comienzo lo inventamos para que fuese un infierno. Elegimos en favor de la mentira. Recordemos, elegimos en favor de creernos real la diminuta loca de idea, la idea de separación. Metimos encima la culpa inconsciente, luego la reprimimos porque nos da susto la culpa inconsciente y la proyectamos. Nos inventamos todo un escenario ficticio, todo este mundo, todo este universo, este cosmos de tiempo y espacio, este mundo perceptual, lo inventamos específicamente para ser la indefensa víctima. Nuevamente, de hecho, voy a citar el soñador del sueño. El soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Que recordemos, como habíamos dicho delante, en todo lo que yo mismo hice para hacerme daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación, al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él.
Este se ve a sí mismo atacado injustamente por algo que no es él. Es la víctima de ese algo, una cosa externa a él por la que no tiene por qué sentirse responsable, sino solo es responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Es decir, mientras yo vea la causa de mi sufrimiento fuera de mí mismo, seguiré eligiendo en favor de las mentiras. Yo no puedo elegir en favor de la verdad, no puedo tomarle la mano a Jesús, no puedo posicionarme en el tomador de decisiones honestamente hasta que primero no me haga cargo de mi sueño, hasta que no diga yo soy el soñador del sueño. He dicho anteriormente, como le enseñaban Arten y Pursa a Gary, le decían, imagina que estás tú solo en este mundo, no tienes a nadie a quien culpar. Tú te inventaste todas las figuras de este sueño y las inventaste a propósito, con el propósito de demostrar que tú eres la víctima o eres el tratado injustamente. Es por esto que muchas veces pasamos años, si es que no vidas, peleando contra el presidente, contra las religiones, contra la sociedad, contra la educación, contra el mundo, contra el gobierno, contra nuestros padres, contra nuestros jefes, nuestros profesores, nuestros hermanos. Todo el día, toda la vida pasamos luchando y batallando y diciendo, es que por la culpa de las religiones yo tengo esta sensación de culpa, ellos me inculparon la idea de pecado. Y Jesús nos dice, eso es mentira de partida, tú te inventaste las religiones especialmente para que pusieras la responsabilidad de tu idea de pecado y de culpa allá afuera. Entonces, eres el único responsable. Si no te haces 100% responsable de tu ego, no lo vas a poder deshacer. Pero junto con hacerte 100% responsable de tu ego y de tu sufrimiento, tienes que darte cuenta de que has estado haciendo real el error y que te sientes culpable. Secretamente sí te sientes responsable del ego, pero lo miras como algo real y como un pecado. Entonces, o lo justificas o te culpas, o lo encubres, te disocias, te defiendes, lo quitas de tu conciencia y nuevamente lo proyectas. Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta, tú te inventaste al ego. Tú te inventaste todo este mundo. No hay alguien ahí afuera que te esté tratando injustamente. Tú eres el soñador del sueño. Y si bien cada uno de tus hermanos también es el soñador del sueño y tú no puedes controlar lo que hagan tus hermanos, ahora puedes controlar lo que hace tu mente. Puedes controlar al el maestro que tú eliges. Estás eligiendo entre el ego y el Espíritu Santo. ¿Por qué insistes en escoger al ego? Nos dice Jesús. ¿Por qué insistes en hacerle caso al único en todo el universo que no sabe la verdad? Hay una línea por ahí que nos dice, cuando estás perdido y quieres saber la verdad, se la pides al único en todo el universo que no la sabe, el único que te va a mentir siempre, al ego. Es por eso que no debemos guiarnos por nuestras emociones para confirmar que los demás nos han tratado injustamente. Muchas veces uno dice, esa persona tiene rabia, tiene mucho odio o mucha tristeza, es muy tóxico y me lo transmite y siento, lo tengo comprobado. Tengo pruebas tangibles de que esa persona me transmite su rabia o su odio y Jesús me dice, eso es mentira. De partida no existe tal persona allá afuera. Lo que tú crees que es tu hermano no existe. Tu hermano sí existe, pero es el Cristo y no está en este mundo. Tu hermano que ves ahí enfrente tuyo es real, pero no su cuerpo y no lo que tú ves, no es su odio, no es su miedo. Entonces Jesús nos dice, no existen las personas tóxicas, no existen las personas, no existe nada fuera del amor de Dios, pero tú crees que estás aquí. Todos tus hermanos creen que están aquí, pero no están aquí. Entonces uno dice, tengo pruebas tangibles, mira, siento en el pecho esta presión energética y no sé qué, y que esa otra persona me la transmite. O alguien me hizo magia negra y me ha transmitido este sentimiento amargo. Y Jesús nos dice, eso es imposible. Sí, tienes pruebas de que es verdad, pero tales pruebas adivina quién te las dio, el maestro de la mentira, el ego. Así que, ¿por qué insistes en creerle al ego? Ahora, esta es la respuesta. El ego me lo inventé yo mismo para mantener la culpa en el inconsciente, pero desentenderme y poner un responsable allá afuera y decir, esa persona que me hizo un hechizo, magia negra, o me está proyectando su odio, o esa persona es el culpable.
o le echamos la culpa nuevamente a la sociedad, al gobierno, al país. Por la culpa de ellos yo estoy desdichado, por la culpa de ellos yo me siento mal, por la culpa de mi papá que me abandonó cuando yo era bebé, por la culpa de mi jefe que me echó del trabajo, por la culpa de todos yo soy el desdichado. Entonces Jesús nos dice, de todas las causas de tu sufrimiento que has buscado en todo el mundo, jamás has tomado en serio, en cuenta tu culpa inconsciente. Tú eres el soñador del sueño. Tú te inventaste la culpa y la proyectaste, te inventaste todo un mundo donde proyectar esta culpa. Tú eres el único responsable de tu desdicha. Como nos dice, de hecho, la sección siguiente a la que estaba citando, que era la sección séptima del capítulo 27, la sección octava del capítulo 27, que es el héroe del sueño en el párrafo, eh, en el párrafo 10. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. Eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No, no importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Tú eres el que se está haciendo todo esto a sí mismo porque tú eres el que está eligiendo ahora mismo, deliberada y gustosamente, al ego como maestro para interpretar los errores de tus hermanos. Sí, tus hermanos están errados, pero no han cometido pecado. ¿Por qué quieres ver como pecado sus errores? ¿Por qué insistes en elegir en favor de la mentira cuando se te ofrece la verdad ampliamente, sin ningún sacrificio, sin no se te pide nada? Esto es lo que nos dice Jesús y es lo que posteriormente nos dice también en la simplicidad de la salvación. La simplicidad de la salvación, la sección primera del capítulo 31, que ciertamente hemos citado muchísimas veces y no la vamos a terminar aprendiendo de memoria. Y comienzo desde el segundo párrafo. Primero parte diciendo, ¿por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Todo lo que nos viene enseñando desde el comienzo del curso. Recordemos que este es el comienzo del último capítulo, el capítulo 31. Hay 30 capítulos anteriores que nos viene enseñando Jesús lo simple que es la salvación. Y ahora y comienza este último capítulo con esta sección que se llama la simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación desde el párrafo primero? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Esta línea se parece mucho a la que siempre citamos también de la sección cuarta del capítulo 4, donde Jesús nos dice, si no oyes la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Y aquí Jesús nos dice, ¿podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? ¿Podría ser el perdón, el milagro, la salvación difícil para aquel que realmente ha puesto su pequeña dosis de buena voluntad, lo ha deseado de todo corazón, alguien que está levemente dispuesto a saber, a reconocer la inocencia de su hermano y la propia? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte parecer difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer por si te confundes. Y de hecho, en los 30 capítulos anteriores del texto se nos ha explicado
con lujo de detalles. Se nos ha repetido y repetido una vez más cómo perdonar y qué es lo que tengo que hacer por si me pierdo o por si me confundo. Nuevamente recurrir a Jesús o al Espíritu Santo, nuevamente a callarme y hacerme a un lado, o practicar la oración, que es hacer a un lado todos mis pensamientos de ataque, de juicio o de autoataque. Y luego termina este párrafo Jesús diciéndonos, ¿por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Si uno no lo toma con honestidad y con madurez, esta pregunta, uno podría verse atacado. Jesús me dice que me empeño en no aprender lo que Él me dice si yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces, es aquí donde Jesús nos pide que seamos honestos. Y nuevamente, ¿por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? La respuesta es porque tenemos mucha resistencia. Estamos obsesionados nuevamente con el ego, con el odio, con el victimismo, porque antes estábamos obsesionados con la culpa. Secretamente, subyacentemente, seguimos obsesionados con la culpa porque eso es lo que demuestra que realmente estamos separados y no lo estamos. Así que Jesús nos pide que examinemos todo esto honestamente y dejemos de protegerlo, dejemos de hacernos los desentendidos, nos hagamos totalmente responsables de una vez por todas. Me ponga realmente en la posición de el tomador de decisiones o el soñador del sueño y descubra realmente que no se me pide ningún sacrificio. Muchas veces ponemos como defensa, como disociación, la confusión de niveles. Y uno dice, es que entonces si perdono tengo que dejar que me maltraten, tengo que quedarme aquí donde me están golpeando o ofendiendo. Y Jesús nos dice, no, eso no tiene nada que ver con el perdón. Eso te lo acabas de inventar tú para no perdonar. El perdón sabes que es solo la mente. Se te ha dicho un montón de veces, perdonar es solo la mente. ¿Por qué insistes en no aprender cosas tan sencillas como estas? Es lo que nos dice Jesús. Y no nos lo dice para que nos sintamos culpables. Nos lo dice porque Él sabe que ya estamos lo suficientemente maduros para aprenderlo. Llevamos miles de vidas en el sueño, llevamos millones y millones de años eligiendo en favor de la mentira. Jesús nos dice, de hecho, hay una frase con signos de exclamación en la lección 190, creo que es. Aquí está. Lección 190, párrafo 4, primera línea. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. Esto es lo mismo que nos enseña en El soñador del sueño, en El héroe del sueño y más adelante en La simplicidad de la salvación, nuevamente. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Es como si Jesús dijera, ríete de las tonteras que te inventaste, es una diminuta locada idea, no te la tomes en serio, no la sigas sosteniendo, no te culpes por ella, simplemente abandónala, suelta tus juguetes, no se te pide sacrificio alguno, solo se te pide que sacrifiques la culpa, el que te deshagas de la culpa porque no es real y no está justificada. Junto con ello te deshaces del odio, porque es la proyección de tu culpa, te deshaces de la creencia de la separación. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fueran crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que tienen que seguir siendo necesariamente verdaderas. Así que, nuevamente, nos inventamos todo un mundo para demostrar que somos la víctima indefensa. Nadie puede desentenderse de esto, nadie puede decir que no sabe de lo que estoy hablando. Todos nos sentimos una indefensa víctima. Incluso si creo que estoy muy avanzado, que soy muy espiritual, todos en algún momento nos sentimos tratados injustamente y todos vamos a decir en algún momento, si yo le trato con tanta bondad, ¿por qué él me trata mal? ¿Por qué ella me trata mal? ¿Por qué mi hermano me trata injustamente si yo he sido tan bueno con ellos? Nos seguimos haciendo la víctima. Por supuesto, me inventé este mundo para ser la víctima, no puedo esperar menos de eso.
Es- Esto es lo que tenemos que entender. Cuando yo perdono, el sueño feliz no quiere decir que todos me traten como si fuera un rey. No quiere decir que todos sean amables y bondadosos conmigo o que me resulten todos mis proyectos, mis sueños. No quiere decir que se me cumplan todos mis caprichos en el mundo. Si yo perdono, si yo experimento el sueño feliz, esto quiere decir que tengo paz en mi mente. Y no me importa cómo resulten las cosas afuera, de todos modos es un sueño. Las cosas que ocurran afuera no me dan ni me quitan, no influyen en absolutamente nada en mi mente. Si bien yo me inventé el sueño para que pareciera que me influye, me inventé un cuerpo muy vulnerable, vulnerable a toxinas, vulnerable a microbios, microorganismos, vulnerable a golpes, a cortes, vulnerable a todo. Me inventé todo un personaje emocional que sea vulnerable a los gritos o juicios de mis hermanos. Me inventé un personaje súper tonto. Y esto es lo que yo me creo. Y me empeño en protegerlo, me empeño en sustentarlo, en decir, soy feliz con mi cuerpo, soy feliz con mi personaje. Y no lo soy. Así que me lo inventé especialmente para que sufriera. No puedo esperar otra cosa, de que mi cuerpo enferme y muera finalmente. Eso es lo que le va a pasar. Inevitablemente eso es lo que le va a pasar a mi cuerpo y a mi personaje. Pero el Cristo en mí no se ve afectado absolutamente con nada. Y eso es lo único real en mí. Esto es lo que tenemos que entender. Y es tremendamente fácil. Se me ofrece la verdad en bandeja de plata, limpia, libre, no se me cobra nada, no se me pide ningún sacrificio, se me dice, eres libre. Y uno dice, no, yo no soy libre, sí lo eres. Es que yo no quiero ser libre. Bueno, aunque no quieras, sigue siendo libre. Esto es lo que nos dice Jesús. De hecho, a esto es a lo que se refiere cuando nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré, te voy a ayudar porque sé que somos iguales. Es aquí donde, en esta frase donde nos vamos a detener un poquitito. Sé que somos iguales. Jesús me dice, tú y yo somos el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. No puedes hacer nada en contra de ello. Es imposible que lo dejes de ser. Haz pataleta, intenta culparte, intenta culpar a tus hermanos, haz todo lo que quieras, no vas a poder jamás dejar de ser el santo e impecable Hijo de Dios. Pero tú insistes en creerte un personaje tonto. No te va a dar feliz jamás tu personaje. No te culpes, no te condenes, simplemente no lo justifiques, no está justificado. Y lo justificas porque secretamente te encanta el victimismo, te encanta esto es lo que nos dice Jesús, nos encanta ser la víctima, nos fascina, tenemos una obsesión, estamos tan obsesionados al punto de que buscamos todo el día una razón para victimizarnos y decir, el mundo me trata mal, el mundo me trata injustamente. Incluso si me creo muy avanzado espiritualmente, aún así voy a buscar pequeños pecados en mis hermanos, de decir, sí, pero yo les perdono, sí, mira cómo actuó él, ay, qué malvado, pero no, yo soy bueno y le perdono. Este es el perdón para destruir, el perdón del ego. Lo que nos pide Jesús es, sí, mira todo lo que le odias a tu hermano y no justifiques tu odio y no lo escondas, pero date cuenta de que le odias porque te odias a ti mismo, te odias porque te sientes culpable, porque pensaste que cometiste pecado, pensaste que te separaste de tu padre y no te has separado, no has cometido pecado, no eres culpable y eres incapaz de odiar. Así que, ¿qué es lo que te queda? Te queda entre elegir tu verdadera voluntad, que es el recuerdo de que ya estás con Dios, o seguir inventándote una voluntad separada que no existe y no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, elegir en favor de la verdad quiere decir simplemente darme cuenta de que estoy poniendo mucha resistencia a lo inevitable. Lo inevitable es despertar. Jesús nos dice, el sueño tiene su fin, el guión ya está escrito, ya todos despertamos más allá de la ilusión del tiempo, no hay nada que hacer. Ahora de mí como tomador de decisiones depende cuánto quiero que tarde mi total despertar, cuánto tiempo más quiero seguir en un sueño. El sueño ya acabó, el sueño tiene su fin, pero de mí depende cuánto tiempo más quiero seguir en la ilusión de tiempo, cuánto tiempo más quiero justificar mi victimismo y mi odio y mi culpa. Jesús nos dice, no está justificado. Deja de justificar lo injustificable, deja de culparte, deja de hacerte el caprichoso, deja de hacerte el desentendido, deja de defenderte, deja de disociar. Por supuesto que no nos obliga,
pero nos dice, mientras insistas e insistas en que tú tienes la razón, en que eres la víctima, mientras insistas en que ya sabes que no eres la víctima y que los estás perdonando, pero secretamente sigues buscando victimizarte, mientras insistas con todo ese juego, nunca te vas a poder hacer responsable y vas a seguir eligiendo en favor de la mentira y no vas a poder elegir de todo corazón en favor de la verdad. Voy a citar el comienzo de la lección 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de verdad, aunque solo fuese por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo. El recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Decir estas palabras de todo corazón es haber pasado por todo el proceso de examinar honestamente, y esto requiere mucho trabajo. Ken Wapnick decía esto, la salvación es simple, pero esto no quiere decir que tengas que dejar de hacer todo el trabajo que conlleva para darte cuenta de que es simple. Conlleva mucho trabajo porque tienes muchas capas de resistencia, de culpa inconsciente, de defensas y de disociaciones. Te has puesto muchas defensas para no ver lo simple que es la verdad. Entonces tienes que hacerte el trabajo de examinar honestamente, cual detective, minuciosa, delicada y detalladamente mirar cada pensamiento de tu ego y descartarlo. Descartarlo quiere decir haberlo visto honestamente sin protegerlo, sin endulzarlo, sin justificarlo, sin culparte, simplemente decir, esto es asesinato, esto es odio, esto es lo que estaba eligiendo hasta ahora y ya no es lo que quiero. No me voy a culpar, porque culparme nuevamente, culparme por mi ego es justificarlo. Entonces, cuando uno dice, es que quiero dejar de culparme, pero es inevitable, me siento culpable, ¿qué hago? Simplemente aquí viene Jesús y nos dice, tú quieres sentir culpa, porque la culpa es la justificación de la separación, la cual no existe, pero tú quieres estar separado. Jesús nos pide que lleguemos a ser conscientes de lo que ya sabemos, pero nos da miedo revisar. Nos da terror ser honestos, nos da terror responsabilizarnos del todo por el ego, así que preferimos seguir victimizándonos. Y luego nos ponemos otra capa de disociación y esto es lo que tenemos que examinar honestamente, profundamente. Si nos detuviéramos en esto, a examinarlo honestamente, haríamos un salto cuántico en nuestro despertar, haríamos milagros a cada segundo. Recordemos que los milagros no tienen nada que ver con la forma, sino solo con la mente. No quiero perdonar, esto es a lo que iba. No quiero perdonar, tengo una obsesión con el odio, con el victimismo, con demostrar con pruebas tangibles de que he sido tratado injustamente. Tengo una adicción al odio y tengo una adicción a la culpa. Tengo una adicción a la culpa porque la culpa me dice que soy pecador y que me separé de Dios y quiero estar separado de Dios. Ese es mi capricho, quiero ser especial. Finalmente ese es el último capricho. No quiero ser uno con Dios, prefiero ser yo, un ego separado de Dios. Y Jesús o el Espíritu Santo nos dicen, no eres un ego, el ego no existe, pero tú crees ser un ego, estás muy identificado con el ego, pero no existe. Así que cuando pueda ver todo esto, y a veces cuesta, no es que cueste, es que no queremos. Entonces, cuando queramos ver todo esto, lo vamos a ver y lo vamos a deshacer. Pero tenemos que estar atentos, porque nuestro ego es muy ingenioso y nos va a poner una leve capa de especialismo donde nos hagamos creer como que queremos la paz de Dios, pero secretamente la aborrecemos. Entonces Jesús nos pide que lleguemos a tomar contacto con el odio que tenemos a Dios, con el odio que tenemos a nuestros hermanos, con todo lo que aborrecemos, la calma, la simple paz de Jesús, la simplicidad de la salvación, la perfecta unicidad, una sensación de perfecta felicidad, gozo y de paz. Jesús nos pide que nos pongamos en contacto con el odio que tenemos hacia la paz de Dios. Y esto suena horrible, suena terrible, pero esto es lo que tenemos que hacer, simplemente darnos cuenta, odio a Dios. Y el odio es imposible, entonces, ¿qué estoy eligiendo? Algo que no existe. Estoy eligiendo un chiste, algo tonto. Jesús nos pide que seamos honestos y digamos, sí, he elegido mal, eso es todo, me equivoqué, puedo volver a elegir.
Esto sería, como dice el curso, busco los testigos de lo que yo creo, claro. Sí, Aure. Buscamos a cada momento, cuando busco pruebas tangibles de mi odio, los voy a encontrar. Cuando busco pruebas tangibles, testigos de que está justificado mi odio o mi victimismo, los voy a encontrar. Claro. Busco pruebas tangibles de lo que yo he decidido inventarme. Busco pruebas tangibles de que realmente soy a quien le causan todo esto. Yo soy la indefensa víctima. Entonces, nuevamente se nos pide no creerle al ego, porque el ego nos va a convencer muy bien, porque nosotros lo inventamos para que nos convenza muy bien. Yo me inventé todo un sistema de pensamiento el cual es prácticamente inmune a todo. Hay una parte en el texto donde Jesús nos dice, el ego es a prueba de todo, excepto de Dios. El ego es a prueba de todo lo que yo pudiera examinarlo. Pero si lo examino junto con la voz de Dios, junto con el Espíritu Santo, el ego no tiene ningún poder. El ego tiene tanto poder como yo quiera otorgarle. No tiene un poder real, pero mientras yo quiera estar identificado con el ego, va a parecer como si el ego tuviese un poder. Hemos dicho muchas veces de que hablamos sobre el ego como si fuese, como en tercera persona, como si fuese una voz externa a nosotros. Pero yo soy el ego. Esto es lo que nos enseñaba Ken Wapnick. Yo soy el ego porque yo soy el que se ha identificado con la separación. El ego no existe, por lo tanto no soy realmente el ego, pero creo ser el ego. Puede que haya muchas confusiones aquí, pero si lo entendemos de esta manera, sin poner defensas, resistencias ni disociaciones, se nos va a hacer mucho más fácil. El ego no existe porque la separación no existe, pero yo quiero que exista una separación. Tengo tal capricho, tal deseo de algo imposible que me invento la idea de como si pudiese ser real, me convenzo, me identifico con ello y me invento todo un mundo donde proyectar mi responsabilidad por esta diminuta locada idea que nunca tuvo efectos reales. Así que el ego no existe, pero tengo que tener en cuenta, llegar a tomar contacto con toda la identificación que tengo con el ego, con toda la atracción y la obsesión que tengo por el odio y por el victimismo. Y que luego me pongo la capa de especialismo espiritual, una capa de defensa, de disociación, que dice, en la que nos decimos, no, si yo estoy perdonando, si yo les amo a todos mis hermanos, y eso es mentira. Esto es lo que nos pide Jesús. No nos pide que no amemos a nuestros hermanos, simplemente nos pide que seamos honestos con lo que estamos eligiendo secretamente, porque si yo no miro todo el odio y el asesinato que estoy eligiendo, si no miro mi elección en favor de la mentira, jamás voy a poder elegir en favor de la verdad. Es por esto nuevamente, esto es fundamental en el estudio de un curso de milagros, y voy a leer la intro del curso. Este curso parto en el párrafo 1 de la introducción, línea 6. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, la cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Este curso no pretende que busquemos la verdad. Sin embargo, hay lecciones que nos dicen claramente, voy en busca de la verdad. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y hay frases que nos dicen, sí, ve en busca de la verdad, pero en general todo un curso de milagros no está enfocado en ir directamente a la verdad, sino enfocado en observar y examinar todos los obstáculos que yo me inventé para llegar a la verdad. Por eso es que esta clase
Si bien el título es Elegir en favor de la verdad, la estamos haciendo enfocada en examinar todo lo que yo he elegido en contra de la verdad, todo lo que yo estoy eligiendo a favor de la mentira y no culparme por ello, pero tampoco justificarlo, no esconderlo, no disociarme, esto lo vamos a repetir mucho. Pero si cumplimos estos simples requisitos, vamos a poder ir más allá de ellas, examinarlas honestamente, simplemente para no agobiarnos, no para sentirnos culpables, simplemente para decir, sí, estoy odiando mucho más de lo que me daba cuenta. Tengo mucho más pensamientos de venganza y de asesinatos de los que alcanzaba a ver, pero ahora que los puedo ver, puedo reconocer que son solo ilusiones, que provenían de mi creencia de ser culpable y no soy culpable. Recordemos, odio a todo el mundo porque yo me odio a mí mismo y no quiero soportar mi culpa, entonces la proyecto allá afuera y quiero odiarles. Esto es lo que hago todo el día, todo el día. No puedo yo llegar y decir, no, si gran parte del día estoy en paz. Por supuesto, si hay alguien iluminado, está todo el día en paz. Pero la mayoría de los que estamos estudiando un curso de milagros no estamos en paz. Ken Wapnick nos decía, un curso de milagros no es para los que están en paz y los que son felices, es para los que se han dado cuenta que son inmensamente desdichados. Como nos dice también al comienzo de esta sección, el alumno feliz, la sección segunda del capítulo 14. El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Así que yo no puedo llegar y estudiar fácilmente un curso de milagros mientras no acepte estoy deprimido, estoy desdichado, estoy lleno de odio y lleno de ganas de matarme y de matar a todo el mundo, de que todo esto explote y se acabe. No puedo yo llegar y ver los frutos de la práctica del verdadero perdón que nos ofrece Jesús en su curso sin antes al menos estar de acuerdo en esto junto con Jesús. Estoy loco. Jesús me dice que estoy loco y yo le contradigo y digo, no, si yo voy muy avanzado, si yo ya estoy en paz. Jesús me dice, no, no estás viendo todo el odio que está en tu mente. Lo estás encubriendo porque te asustas, te da miedo verlo porque piensas que es real. Por eso lo escondes, pero yo te digo que son solo ilusiones. Pero mientras no lo mires directamente, vas a seguir pensando que es real y lo vas a seguir escondiendo y te vas a negar que está el odio en ti, pero sigue estando ahí en tu mente enterrado. Y bajo ese odio hay mucha culpa. Entonces vas a seguir negando la culpa y proyectándola, pero negando que estás haciendo toda esta dinámica del ego. Así que tengo que partir honestamente por decir, no soy feliz. De hecho, no solo no soy feliz, soy tremendamente infeliz y desdichado. Me levanto todos los días deprimido. Esto es lo que se me pide para estudiar muy bien un curso de milagros. Un curso de milagros no es para los que andan felices y cantando canciones alegres durante todo el día. Un curso de milagros es para los que recién ahora se dan cuenta de que están deprimidos, de que están desdichados, de que tienen ganas de asesinar y de suicidarse. Para ellos es un curso de milagros. Y estos mismos antes creían que estaban iluminados, antes creían que estaban en paz, creían que iban muy avanzados en la espiritualidad y ahora están comenzando a examinar más honestamente su ego y darse cuenta, nunca he sido feliz. Las veces que creía que era feliz era simplemente porque descansaba de lo que eran para mí los monstruos de mi sueño. Pensaba que se me habían cumplido mis caprichos, que había ganado cierta cantidad de dinero, que tenía una pareja nueva, que tenía una casa nueva, que tenía algo estable y pensé que eso era mi felicidad. Y eso eran los momentos de felicidad que tenía. Cuando tenía un viaje, cuando me ocurría algo, pensé que eso era felicidad. Y Jesús nos dice eso no es felicidad porque todos esos momentos no existen, no tuvieron lugar nunca. Es un sueño tonto de un infierno que te inventaste, que después lo disfrazas bonito. Y por supuesto que hemos sí tenido momentos de paz, instantes santos, momentos de perdón, eso es innegable, todos los hemos tenido, pero Jesús no nos pide que nos enfoquemos en todos los momentos bonitos que hemos tenido. Este no es un curso que te va a enseñar sobre el amor y los momentos bonitos. Es un curso que te va a enseñar a mirar
todo el odio, la venganza, el asesinato, el victimismo y la culpa que está en tu mente, para luego ir más allá de ello. No es un curso para enseñarte lo bonito que es el cielo. De hecho, muy pocas veces habla de cómo es el cielo. Si bien lo intenta describir, también dice que es algo indescriptible. Pero sí habla mucho y hay muchos contenidos, páginas y páginas, párrafos y párrafos, secciones y secciones de lo horrible y asqueroso que es el infierno del ego. De esto sí habla mucho. ¿Y por qué habla tanto del ego? Muchas veces uno se va a preguntar, es que si digo mucho la palabra ego, estoy acentuando mi ego, y Jesús nos dice, no, no estás haciendo nada. Si dices mucho la palabra ego, no estás diciendo nada porque el ego no existe, pero tú le tienes miedo porque crees que existe. Entonces lo que estamos haciendo es examinando todo lo que tú te has creído que es el ego para darte cuenta de que el ego es imposible, porque el ego es la separación y la separación nunca ocurrió. Pero no puedes llegar y descartar esta idea así tan fácilmente a la ligera, porque fácilmente tú vas a creer que estás entendiendo este curso, vas a creer que estás yendo muy rápido y va a llegar un punto donde vas a caer en una depresión, en un callejón sin salida y vas a decir, es que pensé que estaba entendiendo este curso, ¿por qué siento tanta angustia y depresión ahora? Y Jesús nos dice, tranquilo, es porque te has saltado algunos pasos de examinar honestamente tu ego. Pero volvamos atrás, comencemos de cero, comencemos de a poco. Examina y primero lleguemos al acuerdo, eres infeliz. Sin esta base honesta, el Espíritu Santo no te puede enseñar. Reconoce que eres horriblemente depresivo e infeliz y esto te va a llevar a la dicha. ¿Por qué? Porque voy a estar al menos siendo honesto en lo que siento, en lo que he elegido. He elegido equivocadamente, he elegido en favor del ego, he elegido en favor de una cosa tan tonta, horrible, ridícula e imposible, pero me siento culpable por mi elección. Luego niego mi culpa y la proyecto. Jesús nos dice, a ver, regrésate un poco, da unos pasos atrás, vuelve a donde comenzaste con tu premisa equivocada, tu premisa falsa. Partiste por la premisa de la separación, luego te inventaste la culpa, luego la negaste y la proyectaste y ahora sientes odio, y luego niegas que sientes odio, y luego niegas que estás negando que sientes odio, y así nos ponemos más y más capas de disociación. Jesús nos dice, tranquilo, hazme caso a mí y no te hagas caso a ti, porque tú te mientes a ti mismo, porque sigues empeñado en no aprender cosas tan sencillas como estas, como nos dice esta línea de la simplicidad de la salvación. ¿Por qué entonces te empeñas tanto en no aprender cosas tan sencillas? Y uno dirá, pero si yo estoy empeñado en aprender la verdad, ¿por qué me dices eso, Jesús? Y Jesús nos dice, tranquilo, no estás cometiendo pecado, tranquilo, no se te está juzgando, no se te está condenando. Juntos miremos todo esto, lo horrible que es tu ego, juntos miremoslo, para que juntos nos demos cuenta de que tu ego no existe. Tu ego no existe, no hay ningún peligro, pero tú crees que tu ego existe y luego niegas tu creencia en el ego y la proyectas y dices los demás tienen ego. Y luego niegas eso y pones capas y capas encima de negación, de disociación, velos de olvido, muchas defensas. Lo que nos pide Jesús es examinar todas estas capas de defensa, todos estos velos de olvido, estas disociaciones, todo lo que me desentiendo del ego y luego todas las capas que pongo para ocultarlo. Es como si pusiera 20 llaves, 20 cerraduras bajo encima de toda la culpa inconsciente para no verla, y todo lo que tengo que hacer es hacerme a un lado y mirar todo esto junto con Jesús y saber que Jesús no me está criticando, no me está juzgando, no me odia, Jesús me ama. Jesús ni siquiera existe, es un símbolo que ocupamos para hablar del Espíritu Santo. Es un símbolo que le hemos puesto como una presencia amistosa, amable, bondadosa y paciente. Muy, muy, muy bondadoso y paciente. Esto es lo que representa a Jesús o el Espíritu Santo. Este es el amigo que Dios nos dio. Así que en Él sí podemos confiar. Todo lo que tenemos que hacer es mirar honestamente y darme cuenta si que realmente quiero elegir en favor de la verdad, tengo que estar muy decidido en mi propósito, que eso es lo que realmente quiero. Pero para estar muy decidido en mi propósito, para desear la paz de todo corazón, tengo que mirar primero. Nuevamente, este no es un curso que me va a enseñar lo bonito del cielo, no me va a enseñar lo que es el amor, me va a enseñar todo lo horrible, asqueroso y repugnante de mi ego, para que yo lo pueda ver
hacerme responsable de ello, no justificarlo, no proyectarlo, no culpar a alguien allá afuera, saber yo soy el soñador del sueño. Yo soy el único que se está haciendo todo esto a sí mismo y pueda volver al tomador de decisiones y decir, yo he elegido todo esto, pero no ha tenido consecuencias reales, no ha tenido efectos reales porque fue un chiste, una diminuta locada idea. No se ha perdido ni una sola nota del himno celestial. Una vez más, estas dos ideas tenemos que tener muy en mente a la hora de estudiar este curso. La primera es, no existe el ego, solo existe el amor de Dios y fuera de eso no hay nada más. La segunda es, yo creo mucho en el ego, estoy muy, muy identificado, mucho más de lo que alcanzo a ver, muy identificado con el ego. Y esto no es una exageración, lo reitero mucho porque realmente hay muchas capas de culpa inconsciente, de resistencia y de disociaciones y defensas. No podemos tomarlo esto a la ligera. Ken Wapnick nos decía, es mucho, muchísimo trabajo de examinar honestamente, estar atento a cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada año, de todo lo que te quede en este sueño. Muy, muy atento. Y nuevamente, no tiene por qué ser algo agobiante ni exigente. No se nos pide un sacrificio, no hay una pérdida, solo hay ganancia. Mientras más examine honestamente a mi ego, sin justificarlo y sin condenarme, sin ocultarlo, más estoy ganando. En realidad lo que estoy ganando es el recuerdo de lo que ya soy. No estoy ganando nada real, simplemente estoy despertando, dándome cuenta de que estaba simplemente soñando. Pero tengo que ser dedicado, disciplinado, en uno de los primeros capítulos Jesús nos dice que uno no se dedica lo suficiente porque uno no cree ser digno de tal disposición o de tal atención. Entonces Jesús nos dice, eres el Hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Jesús nos dice, cuando yo desperté, tú estabas junto conmigo, tú no estabas solo. Yo no estaba solo, estaba contigo. Así que tú puedes, como nos dice la Biblia, milagros como estos tú puedes hacer y más. Y nuevamente esta línea que cito mucho, cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Y luego esta línea no la dice, pero es como si nos dijera, y sé que cambiarás de parecer. Esto lo enseñaba Wayne Dyer. Wayne Dyer citaba esta frase y luego decía, como si lo dijera Jesús, sé que vas a cambiar de parecer. Porque el guión ya está escrito, ya tiene su fin, pero ¿para qué seguir atrasándolo si puedes ahora ahorrar tiempo? Si tan solo fueses honesto, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Se te ha dicho todo lo que tienes que hacer por si te confundes. Por si nuevamente caes en un callejón sin salida, sabes que tienes que tomarle la mano a Jesús, sabes que tienes que elegir de nuevo en favor del Espíritu Santo en lugar del ego, sabes que tienes que hacer a un lado todos tus juicios. ¿Por qué insistes e insistes en no aprender cosas tan sencillas como estas? Y nuevamente Jesús no nos lo dice criticándonos, humillándonos o juzgándonos. Él nos está motivando, nos está diciendo, puedes, si lo quieres hacer ahora, puedes hacerlo, pero todavía tienes miedo. No te voy a presionar, no te voy a obligar, pero tómame la mano para que vayamos ahora lo antes posible, lo más pronto, más allá de esa resistencia y más allá de tu miedo, porque mereces estar en paz. Tu verdadero ser ya está en paz. Respeta tu propia voluntad. Esto es lo que nos dice Jesús. Tu verdadera voluntad es despertar y elegir escuchar una sola voz y finalmente recordar que siempre has estado a salvo en tu Padre. Respeta tu propia voluntad, no te traiciones a ti mismo. Tú eres el Cristo y el Cristo desea estar con su Padre porque ya está con su Padre. Simplemente recuerda tu verdadera identidad y no sigas haciendo pataleta o victimizándote o demostrando que has sido tratado injustamente, porque eso simplemente demostraría de que tú has tratado injustamente a Dios y no le has hecho nada a tu Padre, no has cometido pecado. Así que esto es lo que nos pide Jesús. Despierta, elige de nuevo, elige en favor de la verdad. No te hagas de rogar, no te resistas más. No huyas del tierno abrazo de Jesús. Por favor, escucha y por favor, escucha todas las peticiones de amor de tus hermanos. Óyeles, nadie te está atacando realmente, todos te están pidiendo ayuda. Si tan solo pudieras tomar la mano a Jesús y junto con él tomarle la mano a todos tus hermanos en la filiación, tú eres su Salvador, así como ellos son tu Salvador. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo.
No te resistas más, retírale la corona de espinas a todos tus hermanos y por fin entrégales una blanca azucena del perdón. Sé bondadoso, no les tengas lástima. El Hijo de Dios no necesita lástima, necesita que tú recuerdes su grandeza. Tus hermanos no necesitan tu lástima, necesitan que tú recuerdes su santidad y junto con la de ellos, la tuya propia. Esto es todo lo que se nos pide. Se nos pide ser honestos, practicar lo mejor que podamos los principios de este curso, el verdadero perdón, hacernos a un lado y dejar que Jesús nos muestre el camino y tener la pequeña dosis de buena voluntad, esta leve disposición a aprender. Esto es todo. Y todas las clases y a cada momento a lo largo de todo el libro de un curso de milagros nos van a repetir lo mismo. Jesús nos dice, la salvación es simple. Cuando tú quieras, la aceptas. Cuando tú quieras, perdonas a todos tus hermanos, porque el perdón ni siquiera lo haces tú. Jesús nos dice, el perdón lo hago yo, tú tienes que estar dispuesto a que yo te enseñe y que yo perdone a través de ti. Como esta línea tan preciosa, cuando Jesús nos dice, no enseñes que he muerto en vano, enseña más bien que no morí al demostrar que vivo en ti. Si uno tan solo pensara en esta frase a lo largo del día o en algún momento del día, Jesús me pide que demuestre que Él vive en mí. ¿Y cómo yo demuestro que Él vive en mí? Acallándome, observando honestamente mi ego. Ken Wapnick nos decía, de esto se trata un curso de milagros, de interferir lo menos posible entre Jesús y tu hermano. Tú simplemente miras cómo contempla Jesús a tus hermanos y tú te unes a Jesús, no haces nada más. Y te das cuenta, Jesús ama profunda y bondadosamente a todos mis hermanos, porque no ve pecados en ellos. Sabe que los pecados son invenciones mías. Así que, ¿por qué no mirar a sí mismo como Jesús mira a mis hermanos? ¿Por qué no hacerlo yo? Entonces, todo lo que estoy haciendo es resistiéndome, haciendo pataletas, me esfuerzo por no aprender cosas tan sencillas. Jesús me pide que sea maduro, que sea honesto, que me haga responsable, que de una vez por todas me ponga en el tomador de decisiones y diga así, he elegido mal, puedo volver a elegir. Y si yo creo que estoy intentando elegir bien y aún así no me resulta, Jesús me dice, simplemente observa un poquito más honestamente y tranquilo, no te espantes, yo lo voy a hacer contigo, no vas solo. Te juro por mi Padre, nos dice Jesús, que no vas solo. Yo voy a estar ahí a cada paso contigo. No lo vas a estar haciendo solo jamás. Así que no nos debemos ocultar nada el uno al otro, nos dice el Maestro. Tenemos que pedirle ayuda cada vez que lo necesitemos. Y si lo necesitamos a cada segundo, damos la ayuda a cada segundo. No nos debemos quedar sin ningún momento de pedirle ayuda al Espíritu Santo, al Maestro interior y decirle, una vez más estoy odiando, una vez más me siento especial, quiero demostrar algo, quiero demostrar que soy el héroe o que soy la indefensa víctima, o quiero demostrar que soy espiritual, o quiero demostrar que soy malvado y malo, o que soy el culpable, quiero demostrar algo, porque estoy haciendo pataleta, estoy identificándome con algo tonto y quiero seguir sustentándolo y no me ha traído paz. Jesús me dice, date cuenta de que todo lo que has elegido en favor de la mentira no te ha traído paz. Y no insistas, deja libre ya al Santo Hijo de Dios, dale descanso. Por favor, dale descanso. Si nos tomamos en serio esto sin verlo como un ataque, simplemente entrenamos nuestra mente para darle descanso al Hijo de Dios, esto es todo lo que tenemos que hacer. Porque le damos descanso a nuestros hermanos de todos los juicios que tenemos contra ellos y decimos, esto no me ha traído paz. Y no solo no me ha traído paz el odiar a mis hermanos, sino que este odio es en vano, porque ellos no me han hecho nada. Soy yo el que se está haciendo todo esto a sí mismo y ni siquiera es real, es un sueño. Y yo soy el soñador del sueño. Nadie jamás me ha hecho nada, siempre estoy libre, siempre estoy a salvo. Jesús nos pide que guardemos silencio en algunos momentos, en especial en el libro de las lecciones, cuando nos dice que por las mañanas o por las noches oremos. Y como nos dice al final del libro de ejercicios, que ahora nos pongamos de rodillas un instante en oración a nuestro Padre Celestial y luego nos levantemos con más fuerza, tomándole la mano a todos nuestros hermanos, tomándole la mano al amigo que Dios nos dio, para luego con esa fortaleza guiar a todos nuestros hermanos. No es necesario que yo les guíe en la forma, no es necesario que yo les enseñe cómo perdonar con las palabras, simplemente demostrando que Jesús vive en mí, le estoy enseñando a todo el mundo que ya es libre, que es santo, que es inocente, que todos mis hermanos en toda la filiación
son libres de pecado. Y no existe el pecado, no existe la culpa, no existe la separación. El Hijo de Dios es santo. Hay una línea en el manual para el maestro, creo, donde Jesús nos dice que de esto se trata todo lo que nos enseña el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. ¿Por qué no demostrar que el Hijo de Dios es inocente? Sigo empeñado en demostrar que es culpable, ya sea si culpo a mis hermanos o me culpo a mí. Estoy equivocado, Jesús, eso es todo lo que quiere que acepte. Estoy equivocado y mi equivocación no me ha traído paz. Jamás me la dio. Yo me inventé como que tenía paz o como que era feliz en mi equivocación, en mi idea de separación, pero no he sido feliz. Nunca he sido feliz con la idea de separación. Esto es todo lo que tenemos que reconocer. Jesús me dice que nunca voy a ser feliz mientras crea estar separado de mi Padre. Y si creo estar separado de mis hermanos, voy a creer que estoy separado de mi Padre. Mientras siga culpando y juzgando a mis hermanos y mientras siga ocultando mis juicios hacia mis hermanos, no voy a ser feliz. Y como nos dice una de las lecciones del libro de ejercicios, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y esta es la misma voluntad de mi verdadero ser del Cristo. La voluntad de mi verdadero yo es que yo sea feliz. ¿Por qué no respetar mi propia voluntad, la voluntad del Cristo en mí? ¿Por qué no respetar la voluntad del Cristo en mis hermanos? La voluntad verdadera de mis hermanos es ser feliz y despertar en el amor de Dios. Por ahora ellos quizás no lo sepan, pero si yo hago mi trabajo honesto de examinar mi ego y de elegir de nuevo en favor de la verdad, no solo estoy despertando yo, estoy ayudando a todos mis hermanos. Hay una línea en la lección 191, creo, y con esto ya termino. En la lección 191, creo que era. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que provocó este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega tu verdadera identidad y te enfrentarás al universo solo, sin ningún amigo, como una diminuta mota de polvo contra legiones de enemigos. Niega tu verdadera identidad y contemplarás la maldad, el pecado y la muerte, y verás la desesperanza arrebatarte de las manos todo vestigio de esperanza, dejándote solamente con ansias de morir. Esto es el sistema de pensamiento del ego. Esto es lo que hago cuando juzgo, condeno o me siento herido por mis hermanos, cuando trato de culparles, porque secretamente me estoy culpando a mí. Me estoy inventando todo un mundo de odio, me estoy inventando todo un infierno ficticio. Nunca tuvo realidad alguna, pero esto es lo que yo quiero seguir sustentando. Mi estúpido capricho de creer que estoy separado de mi padre y ser la víctima de un mundo injusto según mi propio juicio. Sin embargo, ¿qué podría ser esto sino un juego en el que puedes negar tu identidad? Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento todo el mundo se libera. Con esta sola verdad desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todos, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Deja que la idea de hoy es soy el santo hijo de Dios mismo. Deja que la idea de hoy encuentre un lugar entre tus pensamientos y te habrás elevado muy por encima del mundo, así como por encima de todos los pensamientos mundanos de lo que mantienen prisionero. Y desde este lugar de seguridad y escape retornarás a Él y lo liberarás, pues aquel que puede aceptar su verdadera identidad realmente se salva. Y su salvación es el regalo que les hace a todos como muestra de gratitud hacia aquel que le mostró el camino de la felicidad que cambió toda su perspectiva acerca del mundo.
Basta con un solo pensamiento santo como este y te liberas. Eres el santo Hijo de Dios mismo. Y con este pensamiento santo comprendes asimismo que has liberado al mundo. No tienes necesidad de usarlo cruelmente y luego percibir esa misma necesidad feroz en él. Lo liberas de tu aprisionamiento. No verás una imagen devastadora de ti mismo vagando por el mundo llena de terror, mientras éste se retuerce en agonía porque tus miedos han dejado impreso en su corazón el sello de la muerte. Aquí, nuevamente, como dije delante, nos habla de lo horroroso que es el sistema de pensamiento del ego y lo pone en contraste con la apacibilidad, con el descanso que no solo nos damos a nosotros mismos, sino que le damos a toda la afiliación al simplemente cumplir nuestra función honesta de perdonar, de examinar honestamente nuestro ego, hacer el trabajo de examinar honestamente mis deseos de ser la víctima, de ser tratados injustamente, mi deseo de demostrar que mis hermanos son culpables, examinar honestamente esto y dejarlo a un lado y elegir en favor de la verdad, le trae consuelo a todo el mundo. Quizás no todo el mundo lo entienda inmediatamente, quizás no todos experimenten paz ahora mismo, pero si yo puedo llegar al instante santo y perdonar a mis hermanos, estoy siendo la manifestación del Espíritu Santo para ellos. Estoy siendo un símbolo de paz, estoy siendo un mensaje, me convierto en la palabra de Dios que les dice, ya están libres y siempre lo han estado, son la razón de la felicidad de mi Padre, son el amor infinito y no hay nada que hacer contra eso. Cualquier otra cosa es imposible. Y con esto terminamos. Muchas gracias.